Gloria a Dios por eso. Es necesario nosotros aprender su palabra, ¿sí? La Biblia, Dios nos insta a nosotros no ser personas sin conocimiento, al contrario, perseverar en meditar las Escrituras, en buscar a Dios. Nosotros no podemos tener fe si no oímos la palabra. Y la única forma de que esa fe crezca es nosotros practicarla, pero si no escuchamos, si no la estudiamos, si no la meditamos, imposible que nuestra fe sea puesta en práctica. Cuán necesario es para nosotros estudiar las Escrituras. A mí me gustaría, hermanos, poder desarrollar con ustedes el tema de la gracia. Es un tema que a mí me gusta muchísimo, yo creo que no lo he aprendido todo, por eso me vieron comprando libros al respecto, porque amo ese tema y yo creo y considero que es uno de los temas más relevantes que nosotros debiéramos de, ¿no es cierto?, estudiar. La gracia es la que nos da la salvación. Sí, pero nosotros somos salvos por la fe. Sí, pero por la fe yo accedo a la gracia. Es la gracia la que me salva. Es por la gracia que yo puedo crecer. Es por la gracia que yo puedo servir. Pablo dice, por la gracia yo soy lo que soy. La gracia me permite ser en Cristo Jesús. Es la gracia la que va a desarrollar en nosotros el potencial que Cristo quiere en nuestras vidas. Nosotros debiéramos de entender de qué se trata la gracia para poder hacer que ésta se potencialice en nuestras vidas. La gracia no es meramente algo para salvar al hombre. A través de la gracia nosotros somos aceptados, recibidos como hijos. Nosotros somos recibidos como hijos. Mis hermanos, no es un Señor que está procurando para castigarte. No es un juez que está buscando enjuiciarte, ponerte en la silla eléctrica, ponerte un castigo, una sentencia. Es un Padre amoroso que dice, hijo mío, yo te recibo. En tanto tú quieras que yo sea tu Padre, yo te recibo. Y Él lo dice una y otra vez, acércate confiadamente, hay un trono de gracia. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Si nosotros nos acercamos a Él, Él nos coloca un anillo en nuestros dedos. Nos da autoridad, nos recibe. Me impactó cuando escuché que aquel hijo pródigo, ustedes vieron, aquel hijo pródigo fue con toda su ropa harapienta, oliendo a cualquier cosa, totalmente desprotegido de sí, diciendo, acéptame como uno de tus jornaleros. Él quería ser un esclavo, un empleado más en la casa de su padre. Fue descalzo, todo sucio, y el padre fue corriendo, lo abrazó, le pidió que le vistan, que le coloquen un anillo en el dedo y un calzado en los pies. El anillo en el dedo es la autoridad, el calzado en el pie diciendo, no te recibo como esclavo. Solo los esclavos andaban descalzos. Que tengo un calzado en el pie, tú eres digno de ser mi hijo. El Señor nos recibe de esa manera una y otra vez. Que seamos faltos, necios, negligentes, perezosos. Dios es grande en su infinita misericordia. La gracia, mis hermanos, es recibir un don por el que nosotros no trabajamos. La gracia es recibir un regalo por el que nosotros no trabajamos. La misericordia es no recibir un castigo que sí merecemos. Opa, qué interesante esa cuestión. Debiéramos de buscar más la gracia de Dios que la misericordia. Porque si andamos buscando mucho la misericordia, quiere decir que andamos de pecado en pecado en lugar de victoria en victoria. Si estuviésemos revestidos de su gracia,
si estuviésemos coronados de esa gracia, nosotros no andaríamos de tropiezo en tropiezo, sino cada vez más llenos de su presencia, de su Santo Espíritu, de su autoridad para prevalecer ante las tentaciones, ante las dudas, ante las crisis, ante nuestras propias emociones. Nuestra alma ahí estaría sujeta a la voluntad divina. Si tan solo entendiésemos de qué se trata la gracia. Caris significa en el original, es amor bondadoso y benevolente, es inmerecido e espontáneo, misericordia. Las traducciones conmigo van fatales. De Dios para con los hombres, es la gracia entonces un favor inmerecido. 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Dice así el apóstol, 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, bástate mi gracia. La gracia de Dios es suficiente. No necesitamos absolutamente nada más. Es por la gracia de Dios que nosotros tenemos las arras del Espíritu Santo. Es por la gracia de Dios que nosotros nos revestimos de autoridad. Es por la gracia de Dios que nosotros somos hijos. Es por la gracia de Dios que las bendiciones nos siguen a nosotros. Es por la gracia de Dios una y otra vez. Y podría citar muchos puntos al respecto. Pero vamos a desarrollar apenas 7, ¿sí? Quedemos con el principal ahí. La gracia de Dios es suficiente, ¿sí? Y de ahí en más desarrollamos otros 7. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Quisiera servir al Señor, pero yo no sé esto, no puedo aquello, no consigo esto. Ojalá tuviera el talento de aquella, ojalá tuviera la gracia, la elocuencia, la oratoria, la forma de llegar a las personas como aquel. Oh, cómo me gustaría ser como aquel predicador. Mis hermanos, la gracia de Dios es suficiente. Yo soy incapaz, solo tengo que acceder con fe. Señor, yo no puedo, yo miro mis capacidades y no tengo ninguna. Pero tu palabra dice que tu gracia es suficiente. Voy a gloriarme en eso que no puedo hacer, porque en eso que no puedo hacer, tu gracia, tu gloria se va a manifestar en mi vida. Y voy a conseguir hacer lo que no podría en mi humanidad. Ahí Moisés tartamudeando, siendo el libertador, teniendo la capacidad de dirigir todo un pueblo, por la gracia, mis hermanos. Como alguien que no puede, que se siente inferior, incapaz, perseguido, de pronto ahora la gracia le alcanza y lo consigue hacer todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, primer ítem, la gracia de Dios es completa. No necesitamos media gracia, la gracia se da en medida abundante y toda ella nos va a capacitar para todo lo que tengamos necesidad para la extensión del reino de los cielos. 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Esta es completa para ser. Me permite ser seguidor de Cristo en toda su plenitud, ¿sí? Por la gracia de Dios, y eso es lo que había citado, por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia de Dios se derrama sobre tu vida, hijo de Dios, y sobre mi vida. Mas debiéramos de ser como Pablo, aprovechando la gracia de Dios sobre nuestras vidas. La gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Es la gracia de Dios la que te abre puertas. Es la gracia de Dios la que hace que caigas en favor delante de las personas. Es la gracia de Dios la que te da oportunidades. Y vos decís, sí, pero yo no me animo, yo no puedo. Y estás delante de la puerta abierta ahí en lugar de creerle a la gracia de Dios.
obviamente te vas a sentir incapaz porque es la gracia la que se está abriendo delante de ti. Pero ahora dice Pablo, he trabajado más que todos ellos, voy a aprovechar cada oportunidad que la gracia de Dios me dé. Eso es lo que debiéramos de decir, en lugar de acobardarnos, de achicarnos, de menguar, de decir, sí Señor, yo no puedo, Dios, soy tan fallo, tan falto, tan necio, tan negligente. Señor, hay tantos otros que pudieran tener más capacidad, usa otros, y es la gracia de Dios queriendo desarrollarse en tu vida, y vos diciéndole, no, vamos a cerrarnos a la puerta, es muy grande para mí el desafío. La gracia de Dios te capacita. Amén. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Segundo ítem, la gracia de Dios suple todas nuestras necesidades. Y ahí nos podríamos acordar de aquella viuda, ¿no es cierto?, que perdió todo, tenía deudas por todos lados. Ahora ella fue al profeta y empezó a multiplicarse el aceite en aquellos cántaros. No fue un milagro, mis hermanos, fueron muchos milagros. Porque el profeta hasta le dice, cuando esté lleno, continúa con el siguiente. Es decir, no te quedes con apenas ese milagro, continúa porque hay más. Muchas veces nosotros somos impresionados cuando vemos la gracia de Dios manifestarse y pareciera que ya no va a haber más, que ya llegamos al tope, al límite, que ya no hay más de Dios para nuestras vidas. Eso no es verdad. Su gracia es vasta y es suficiente y Dios quiere darte aún más y más oportunidades. Amén. El Señor quiere bendecirte. El Señor en verdad quiere bendecirte. Él multiplica. ¿Sí? En Segunda Reyes, capítulo 7, verso 1, encontramos una situación bastante particular. Alguien que fue incrédulo ante la gracia. Y esto aquí para nosotros tener cuidado. Cuando nosotros no creemos en lo que la gracia puede hacer sobre nuestras vidas, nosotros no recibimos la bendición. Aquel cántaro no hubiese arrojado ni una gota de aceite si ella no hubiese creído a las palabras del profeta, si ella no hubiese hecho como el profeta le mandó. Pero sin embargo, porque ella creyó, aquel aceite se derramó en los cántaros. Ahora vemos aquí en Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 1, una situación económica terrible, todo el mundo endeudado, había hambre por todos lados, a tal punto de las mujeres comerse a sus propios hijos. ¡Qué situación terrible, mi Dios! Y ahora viene el profeta y dijo entonces Eliseo, verso 1, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seah de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Verso 2. Y un príncipe sobre cuyos brazos el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello, porque no creyó a la palabra del Señor, porque no creyó a la gracia de Dios, porque no creyó en la manifestación del poder de la gracia. Por no creer, no lo recibió, apenas lo vio, para que pudiera decir, en verdad Dios vive y reina, para que no pudiera dejar de proclamar, Dios es Señor de señores. Amén. Tercer ítem, la gracia no responde a la lógica humana. La gracia de Dios es locura. Estaría bueno para el culto de jóvenes, ¿eh? La gracia de Dios es locura. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27. La gracia de Dios no responde a nuestro pensamiento. La respuesta de Dios va a venir por acá seguramente, porque sería lo más fácil. Dios puede traer un viento norte de cualquier parte, dice alguno. De cualquier lado Dios puede soplar un viento norte. ¿Cómo Dios podría dar agua de una roca?
¿Cómo Dios podría que solo hagan pocitos en la arena? Si yo creyese verdaderamente va a brotar, va a hacerse manantial, más depende de que tenga fe para acceder a esa gracia. Amén. 1 Corintios capítulo 1, verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Gracias, Jesús. Yo entro en la bolsita, papá. Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Gracias, Señor, porque así te agrada, papá. Porque en medio de mi debilidad yo conozco que es tu fuerza la que prevalece. En medio de mi angustia yo puedo conocer tus consuelos, Señor. Porque en medio de la crisis y del caos yo conozco un Dios que mueve montañas. La gracia de Dios no responde a las circunstancias esas que estamos viendo. No responde a nuestra lógica humana. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Verso 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, sino que para que en todo, todos podamos decir, es la gracia de Dios sobre mi vida. Ni aun Pablo, siendo Pablo, abundando en dones, en muchas lenguas, en la gracia y sabiduría que él tenía, habiéndose capacitado a los pies de Gamaliel, siendo Pablo todo lo que él era, él dependía en la gracia de Dios. Señor, tengo un aguijón y por este aguijón yo reconozco que necesito de tu gracia. Nosotros necesitamos reconocer una y otra vez que sin Él no somos nada. Amén. 4. La gracia de Dios es suficiente para interferir en las circunstancias de la vida. ¿Qué será eso? La gracia de Dios puede interferir en las circunstancias de la vida. Cuando nosotros compramos un zapato, malas mujeres, compramos un zapato, la felicidad, la alegría, se rompió el taco, la depresión. La circunstancia te cambió el humor, te dio agonía por unos segundos. Compraste un auto, se rayó, la tristeza. Terminaste de emparchar, hiciste 50 metros, se pinchó de nuevo. ¡Qué gracia, bendito Dios! Señor, reprendo en el nombre de Jesús. La gracia de Dios excede esa circunstancia. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 23. Pablo y Silas en la prisión. Circunstancia bien difícil. Fueron castigados sin merecerlo. Fueron azotados, perseguidos, injuriados, maltratados y estaban atados de todos lados y estaban cantando himnos. Cantaban himnos, por la gracia de Dios cantaban himnos. Y aquel lugar se llenó de gozo, de la presencia de Dios. Cuando está la gracia de Dios, la circunstancia queda anulada. La tristeza, la angustia se va. La gracia de Dios transforma la circunstancia negativa. En eso debiéramos de creer. Después de haberle azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. ¡Es locura! Tendría que predicar la trabajar. ¡Es locura! Tendrían que estar llorando, lamentando, quejándose. ¿Dónde está el Dios de mi justicia? Cantaban himnos. Y qué bueno que lo hicieron, porque vieron la manifestación de la gracia. Y ahí vamos al quinto ítem. La gracia de Dios se manifiesta de manera sorprendente. Hechos capítulo 16, verso 26. Entonces sobrevino de repente un terremoto, de la cual
Sí, de tal manera, perdón, vamos de nuevo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas y todos se soltaron. La gracia de Dios se manifestó en esa circunstancia de manera sorprendente. Ahí es cuando misioneros cuentan y teníamos que cruzar un río de un lado al otro para llegar a una aldea donde que nadie era evangelizado y estaba todo lleno de cocodrilos. Y ahí oramos al Señor y todos los cocodrilos se pusieron en filita y le hicieron puente a los misioneros. Y yo, ¿en serio? Pero la gracia de Dios opera de manera sorprendente. Vamos a sacar el sobrenatural de nuestros labios, ¿sí? Sorprendente, para no hacer confusión, ¿de acuerdo? De manera sorprendente. Dios puede sorprendernos. Teníamos que preparar comida para los niños y eran un montón y ya se estaba acabando y empezamos a orar y se multiplicaba, se multiplicaba, se multiplicaba. Y 1 kilo de arroz dio para más de 20 personas. Es imposible. Pero la gracia de Dios lo hace. La gracia de Dios lo hace. Y Dios está esperando a que vos y yo oremos pensando en que la gracia de Dios se puede manifestar. Señor, me falta, Señor, y tengo que ir, y vos sabés lo que me falta, Señor. Y por el camino el Señor va proveyendo, pero tenés que ir en camino, porque si no te movés, no va a pasar nada. Tenés que estar ejecutando, tenés que dar el primer paso sobre el lagarto ahí. Tenés que dar el primer paso. Y ahí la mujer empezó a derramar el aceite y derramó, y derramó, y derramó, y derramó, y derramó. Pero vos y yo, con la enseñanza de fe que tenemos, hubiésemos visto el cántaro y empezamos a decir, porque está allá abajo, ¿no es cierto?, el aceite, está todo vacío excepto un 10% del cántaro. Y empezamos, Señor, multiplica en el nombre de Jesús. Ahora, te multiplicas ahora, en el nombre, y no acontece nada. Porque no estamos ejecutando en fe. Ahora cuando empezamos a hacer el camino, al ir, al creerle a Dios, Dios va a proveer por el camino. Me pasó una vez, no sé si lo conté acá, tenía que llevar a 2 chicas que había evangelizado a un anexo. En ese entonces se usaba solamente monedas. Yo tenía billetes, pero si yo iba, puede que no volviéramos. Y digo, ay, Señor. Bueno, Dios, yo voy a ir y vas a hacer como te parezca, porque qué vergüenza si los tenía que traer a dedos, ¿eh? Y fuimos, y cuando puse la moneda en la primera máquina me empezó a soltar monedas, o sea, yo colocaba todo el boleto justo y me soltaba cambio. Y yo conté todas mis moneditas que tenía de nuevo y decía, Señor, me falta tanto, todavía no estábamos bajando el colectivo. Y a mí me habían prestado una campera porque estaba fresco. Y cuando me empecé a mover por el colectivo que va y que viene, empiezo a escuchar ruido de monedas. Tenía roto el bolsillo y en la espalda tenía monedas ocultas. Yo encontré monedas ahí, y tipo conté, digo, Señor, me falta 5 centavos para volver, todavía no bajaba el colectivo. Yo decía, ya me estaba riendo porque es Dios. No hay manera de que sea otra forma, es Dios. Señor, me falta 5 centavos. Ya estaba bajando la escalera del colectivo y vi una moneda ahí tirada. ¿De cuánto era? Ay, sí, por supuesto, Señor, ni para un chicle me diste nada, pero era un chiste, o sea, ¡wow! Tengo todo lo que necesitaba. Porque me atreví a creerle a Dios, porque dije, bueno, Señor, voy a ser osada, voy a ir y me vas a tener que ayudar, porque no es para mí. No es para mí. Si nos atreviésemos a creer, veríamos más la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Si nos atreviésemos a creer. Amén. ¿En qué punto estábamos? 5, 6. 5, vamos al 6. La gracia de Dios
no nos hace retroceder, nos lleva de gloria en gloria. ¿Sí? Con la gracia de Dios no retrocedemos, al contrario, avanzamos, le creemos a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 23. Y vean qué texto interesante. Dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo, ¿qué le dice el Espíritu Santo? Que me esperan prisiones y tribulaciones. Continuamos. Pero de ninguna cosa hago caso. Qué interesante esa cuestión. Yo sé que me esperan tribulaciones, yo sé que voy a tener lucha, que voy a emprender algo en Dios y voy a tener oposición del enemigo, pero no voy a retroceder. Al contrario, continúo avanzando. Es la gracia la que me motiva a ir por más. De ninguna cosa hago caso. ¿Cómo yo puedo tener esa actitud? Porque estoy andando en la gracia. Empiezo a emprender un proyecto con los jóvenes, con los niños, con los evangelistas, y ahí empiezo a emprender. Al principio todo el mundo se sube al colectivo, después empiezan a bajar. Sí, Señor, ¿dónde está tu auxilio? ¿Dónde está tu ayuda, Dios? Esas son las tribulaciones, las dificultades, la oposición, pero de ninguna cosa hago caso. Ahí está mi hermano. A mí me daban para orar en una iglesia pequeña, no tenía ni 20 miembros, la mitad de los que están aquí. Y había días que era yo y el pastor y la pastora, no había nadie más. ¿Y quién iba a evangelizar entre nosotros? O sea, una situación así, tipo, te quedas pensando, Señor, o sea, ¿para esto vine yo? O sea, ¿para qué que estoy acá? Y tipo, ¿a qué estás mirando? ¿Para qué era que lo hacías? Te ponen de maestra de escuela bíblica, tenés un alumno. El primer día eran 50, después eran 30, va 20, 10. Después tenés un alumno. ¿Qué pasó, Señor? Capaz que no estoy orando lo suficiente. No, es que Dios está probando tu corazón. A ver si sos capaz de salir de la cama por uno. ¿Sos capaz de moverte de tu casa hasta la congregación por nadie? ¿Solo para orar e interceder por la congregación? ¿Sos capaz de movilizarte por uno? ¿Irías por uno? ¿Cruzarías el mar por uno? Y te lo hago peor. ¿Y qué tal si ese uno es el gadareno? Peor de todo, Señor. Un saqueo, por lo menos, otro que quiera, Señor, escuchar. Pero no, era un endemoniado que caminaba entre los sepulcros. Pero si nosotros leemos bien el texto, el Señor hizo cruzar a sus discípulos y después fue Él y se levantó la tempestad. Y del otro lado esperaba un endemoniado. Hicieron toda esa travesía donde todo el mundo claudicó en su fe. Y del otro lado esperaba solo uno. Toda una lucha por uno. Pero ese uno valía mucho la pena. Porque ese uno predicó en todos lados. Ese uno era al 100 por uno. No era cualquier trigo. Era uno que realmente estaba dispuesto a renunciar a sí mismo por seguir a Cristo. Lo había visto a Jesús una sola vez y ya lo quería seguir. Voy con vos, Señor. Ninguno de estos me ama, ni me respeta, ni me quiere. Me ataban con cadenas, me despreciaban, me tiraban piedras, Dios, porque yo también lo hacía. Quiero seguirte a vos. Entonces, no. Andá y contales lo que yo hice contigo. Uno vale la pena. Uno vale la pena. ¿Sos capaz de arrodillarte por uno? Por un drogadicto, por una mujer de la calle. ¿Sos capaz de tener compasión por un niño que está iracundo todo el tiempo? Que vos decís, qué gana de darle Jesús de la gloria, conténeme, Dios.